Hola, podemos decir que el transporte constituye una de las actividades económicas fundamentales en los países y en las relaciones existentes entre ellos. Esto es desde el origen de los primeros núcleos sociales humanos. En un principio, el hombre era transhumante y sus limitaciones técnicas le obligaban a seguir a los grandes rebaños en sus inmigraciones para obtener comida y vestido, generalmente atacando ejemplares de las manadas que quedaban rezagados o abandonados por ser viejos o más débiles. Posteriormente, y con el descubrimiento de las armas, los grupos de cazadores fueron capaces de enfrentarse en una forma más directa a estos animales. Fue la aparición de las primeras ciudades de la Mesopotamia, cuando el hombre agricultor y sedentario empezó a convivir con el hombre nómada y cazador, hasta entonces enfrentados. De este modo, apareció la necesidad de intercambiar productos y por ello se establecieron las relaciones entre ciudades por motivos comerciales. Así, el transporte de mercancías para el intercambio o la compraventa empezó a tomar forma y de este modo surgieron las primeras redes planteadas y conservadas para uso público. Estas redes fueron llamadas veredas reales o imperiales, que a su vez se dieron la posibilidad de recaudar recursos monetarios para los imperios y los reyes, mediante la aplicación de tasas que gravaban dichas actividades comerciales. Fueron precisamente este afán recaudatorio el que proporcionó que los poderes existentes crearan mejores rutas comerciales, con lo que apareció una mayor facilidad para el transporte. Por lo tanto, un incremento de la actividad son un claro ejemplo de este desarrollo histórico los imperios del cercano y lejano oriente, destacando por encima de todo el caso del Imperio Romano, que basó su extensión y desarrollo en la construcción de calzadas que hoy en día todavía perduran y que son el origen de la gran parte de las comunicaciones por tierra que se producen en el territorio europeo. Posteriormente, y a medida que las comunicaciones aumentaban, surgió la necesidad de abrir nuevos mercados para ciertos productos manufacturados, así como buscar nuevos yacimientos de los que poder obtener materias primas necesarias. De esta manera se consolidó el transporte marítimo, ya que éste presentaba las ventajas cualitativas de mayor capacidad y velocidad frente al transporte terrestre de la época, desarrollado a través de caminos difíciles y en largas caravanas de animales. Pero no fue hasta el siglo XVIII cuando se produjo la gran revolución del transporte con la aparición del transporte sobre rieles. Este transporte por ferrocarril está basado en el principio de adherencia del acero y acero guiado, que exige que el material rodante recorra un camino prefijado y establecido, en restricción que se impone en los grados de libertad del movimiento del vehículo, que ofrece serios inconvenientes desde el punto de vista de la explotación, ya que los adelantamientos y cruces tan solo pueden realizarse por medio de aparatos situados en lugares fijos. Sin embargo, esta característica tan especial no impidió que los ferrocarriles hayan tenido una enorme proyección en todo el mundo, hasta el punto de ser considerados como uno de los inventos más importantes del planeta. Para explicar esta gran importancia, se debe tener presente que la incorporación de los ferrocarriles permitió a los diferentes países adquirir elevados grados de desarrollo, ya que se suponía una mejora considerable respecto a los medios terrestres que hasta ese momento poseían. Esta circunstancia permitió que el ferrocarril ocupase una posición
de monopolio, ya que tan solo era inquietado por las vías de navegación, siempre y cuando la competencia pudiera establecerse. La aparición posterior del transporte aéreo no hizo más que refrendar la gran importancia que el transporte ha tenido en las actividades económicas entre regiones o países. La historia del transporte es la historia de la humanidad, y todas y cada una de las sociedades han tenido la necesidad de trasladar objetos y mercancías. Es así como la necesidad de cargar objetos y distribuirlos entre los distintos territorios se sitúa en el origen del transporte terrestre, pero también del transporte marítimo y del transporte aéreo. Más tarde surgieron otros transportes terrestres, como la bicicleta, que fue el origen de la motocicleta, y esta a su vez del automóvil. Desde siempre el hombre ha buscado la manera de inventar un aparato que lo transporte rápida y cómodamente sin la necesidad de utilizar animales. En 1882 se descubrió el petróleo y poco a poco fueron surgiendo más inventos que utilizaban este combustible como fuerza impulsora, entre ellos el automóvil. Con la Primera Guerra Mundial, las necesidades de transporte se incrementaron y así surgieron los autobuses y la gran industria del motor existente al día de hoy, que incluye tan variados métodos de transporte como el ferrocarril, transporte urbano, metro o tren de alta velocidad. Su evolución ha sido fundamental para garantizar el suministro de alimentos y todo tipo de bienes y servicios. Ha sido fundamental para el avance de la propia humanidad. Ya en la época precolombina, un periodo que abarca desde el nacimiento de los primeros pobladores americanos hasta la conquista por los europeos con la colonización de Colón en 1492, los incas poseían un sistema de caminos interconectados a través de todo su imperio para trasladar diferentes tipos de mercancía. En los inicios, el transporte terrestre se realizaba a pie, utilizando la fuerza de los animales o a través de canoas o botes, aprovechando la corriente de los ríos para hacer llegar sus mercaderías al destino deseado. El hambre fue la causa de que el hombre comenzara a moverse para asegurar su comida, y así se inició la forma del transporte tal y como lo conocemos hoy. Dado a que el ser humano es débil como fuerza de transporte, necesitó al principio domesticar a los animales. El perro fue el primero. Después utilizó animales más grandes y fuertes para transportar mercancías más pesadas. La aparición de la rueda en el transporte terrestre. Esta necesidad de transportar cosas con mayor volumen y cuyo peso no se podía ser soportado por un solo animal, supuso la creación y posterior impulso de la rueda. Apareció en la prehistoria y ha sido uno de los inventos más maravillosos de toda la historia, y que todavía hoy lo utilizamos diariamente. Eso sí, hoy en día ha evolucionado tanto que sus inventores serían incapaces de reconocer su propio invento. La rueda permitió la evolución de los medios de transporte terrestres y la llegada del hombre a lugares tan lejanos en cada vez menos tiempo. Los carros y diligencias tiradas por caballo propiciaron el intercambio de todo tipo de materiales gracias al establecimiento de las rutas comerciales. Podemos decir incluso que desde antes de la invención de la rueda, el transporte terrestre resultó determinante en la evolución de las sociedades, que se trasladaban e intercambiaban diversos bienes entre unas y otras, incluso a través de las largas distancias u obstáculos geográficos. En la historia del transporte, lo primero que hicimos fue desarrollar las fórmulas para el transporte terrestre, para después conquistar otros medios, el mar y el aire. Con la llegada de la industrialización, el transporte terrestre cobró una relevancia insólita, ya que era la principal forma de transportar mercancías de un lugar a otro, contribuyendo a dibujar nuestra sociedad tal como la conocemos. Primero fue el carro, que incorporó la rueda.
después la bicicleta, la motocicleta, el ferrocarril y por último los automóviles, que en los últimos tiempos se han diversificado en camiones, furgonetas y camionetas. Gracias a la invención de la rueda, las sociedades empezaron a explorar nuevos territorios. Se establecieron en zonas más cercanas a ríos, mares y océanos, y crearon las primeras embarcaciones. Al mismo tiempo que la rueda, hacia el año 3500 a.C., se registraban las primeras formas de transporte marítimo que podían llevar pequeñas cargas y unos pocos tripulantes en trayectos cortos. Las embarcaciones originales se impulsaban con la fuerza de las manos y pies. Una de las pioneras fue la balsa, que constaba de poco más de una madera flotante. Después surgió la canoa, que se movía gracias a remos manipulados por la fuerza humana. Egipcios, griegos y romanos introdujeron las velas y mástiles. Al aprovechar la fuerza del viento, las embarcaciones más rudimentarias evolucionaron en grandes galeras, carabelas y fragatas, que podían llevar cientos de hombres a bordo y permitieron los primeros viajes transoceánicos. Ya en el siglo XIX, la invención de la máquina de vapor cambió por completo la sociedad, su forma de viajar, producir y consumir. En el caso de la navegación, el motor multiplicó la capacidad de transporte de personas y mercancías. Sin embargo, uno de los mayores sueños del ser humano ha sido siempre volar. Al final del siglo XVIII, los hermanos Montgolfier crearon los primeros modelos del globo aerostático. Un siglo después se inventó el dirigible, que a diferencia del globo podía ser controlado durante el vuelo. Pero el gran hito del transporte aéreo llegó el 17 de diciembre de 1903, cuando los hermanos Wright consiguieron llevar a cabo el primer vuelo con motor de la historia. A partir de entonces, la tecnología aeronáutica evolucionó hasta los aviones comerciales y las naves espaciales que hoy en día conocemos.